Que arranqué a las 6 de la mañana, entonces ya no sé ni qué hora es, pero bueno. Y el día se acaba a las 12. Sí, claro. Primero que todo, agradecerle a Colombia Líder esta invitación. Yo creo que ustedes van a tener que jugar un papel muy importante en lo que viene. Y para mí es un placer estar acá. Lamento mucho todos los cambios de horario que he tenido, pero es que desafortunadamente estoy metido ya en la organización del proceso electoral en el que nos vamos a embarcar. Entonces teníamos una cita con un par de abogados especialistas en derecho electoral para mirar el tema de inhabilidades, y pues les contaré un poco en qué vamos. Y es un placerzote inmenso volver a ver aquí a Alejandro, a César Mauricio, compañeros de lucha, de batallas, que apenas comienzan. Que lo interesante es eso, que este momento político es único y tenemos una oportunidad inmensa si nos organizamos, y yo he asumido un poco ese proceso de organización ya en grande para que el uribismo se convierta nuevamente en alternativa política por un lado, hoy es una alternativa de opinión, y para que en el 2014 empecemos a retomar el rumbo que desafortunadamente se perdió en el año 2010. Déjenme contarles un poco quién soy, porque muchos de ustedes pues no conocen y no saben, y déjenme entrar un poquito en detalle. Pues yo soy de una familia de periodistas. Mi tío abuelo fue presidente de Colombia, Eduardo Santos. Le tocó la época de la posguerra, de la guerra, perdón. Le tocó un ser humano impresionante, esa política con P mayúscula, en la que se hablaba de fe y dignidad. Fui periodista, estudié en la Universidad de Kansas 2 años, después me gradué de la Universidad de Texas de Estudios Latinoamericanos y Comunicaciones, hice 2 carreras, me gradué con honores, un promedio de 3.8 sobre 4. Entré a trabajar en el periódico El Tiempo. Al poco tiempo empecé a escribir una columna sobre hechos internacionales, pasé de cargaladrillos y fui subiendo y subiendo. Después tuve una columna en la página editorial, era sumamente agresivo, sobre todo en contra de los violentos, una de las razones por las cuales me secuestra Pablo Escobar el 19 de septiembre del año 1990. En ese entonces yo tenía 29 años, tenía 2 hijos ya, o 28. Sí, 28. Ya tenía 2 hijos, uno de 6 meses, uno de año y medio. Estaba casado, o estoy casado con María Victoria García. Duré 9 meses encadenado a una cama. Hay un libro muy interesante, el de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, que tiene muchísimos elementos de lo que sucedió. Obviamente es la historia de todos los secuestros. En ese entonces era la época, digamos, más violenta del narcoterrorismo. Les cuento que yo en mayo de ese año me fui a recorrer Medellín cuando Pablo Escobar había decidido que pagaba 500.000 pesos o 5 millones de pesos, no me acuerdo, 1 millón de pesos por cada policía muerto. Mataron 500 policías en menos de 3 meses. Como jefe de redacción dije, yo necesito ver qué siente una ciudad en donde la desconfianza produce semejante sentimiento de zozobra. Lo recorrí de día con el alcalde, y por la noche le dije al entonces secretario de gobierno Ramiro Valencia, hagámoslo por la noche. Recuerdo un incidente en el que íbamos en un jeep y antes los policías, en ese susto y en esa paranoia, nos pararon, nos pusieron contra el piso y nos iban a matar. Y Ramiro le dice, mire, sáqueme cojan mi bolsillo de atrás, que ahí está mi credencial de secretario de gobierno. No le creemos, no sé qué. Bueno, finalmente pues lo hicieron, nos volvimos a montar, recorrimos las comunas y acabamos en un bar a las 3 de la mañana en Medellín, en un bar en el barrio, en la plaza de Manrique. Y íbamos de corbata y ya vean unos muchachos, y de pronto dicen, uy, llegó la orquesta. Bueno, y nos estábamos tomando un aguardiente, y de pronto los señores de al lado me dicen, adivine quién está ahí. ¿Quién? Los Priscos, que era la gran banda de Medellín. La banda, lo que la terraza fue después, lo que los urabeños, pero estos concentrados en Medellín. Y yo le dije, esto no tiene ni idea quién soy yo, déjeme, yo voy a hablarme con ellos. Y me senté a hablar con ellos, obviamente, y después nos fuimos. Esa ha sido mi vida ha sido tomar riesgos, mi vida ha sido luchar por un país, mi vida ha sido, y obviamente hasta ese entonces yo veía los toros desde la barrera. Me secuestran,
Yo solo mandé un mensaje un mes después, como en octubre. Llegó uno de mis secuestrados, mi hijo le manda a decir el patrón que tiene que mandar un mensaje, le dice, sálganse de mi cuarto. Fue el único momento en el que estuve solo. No era un cuarto, era un sitiecito muy tapado, era en una casa en Bogotá. Y escribí un mensaje en el que le dije al presidente Gaviria: mire, maestro, usted es el presidente de Colombia, haga lo que pueda por salvarnos, pero usted tiene una obligación mucho más importante, que es la Constitución y la ley. Y nunca pase por encima de ella hasta salvarnos. Y lo repetí 2 veces. Estuve encadenado. Me acuerdo que el primer día me dijeron, el patrón le manda a decir que qué quiere, y pedí 200 libros, me los trajeron, me los leí 10 veces. Y me daban un radiecito, y a veces me ponían televisión cuando veían que la cosa, cuando podía, pues. Salí 9 meses después. Durante mi secuestro escribí mucho, pero 15 días antes de salir, cuando yo ya más o menos intuía que las cosas se estaban resolviendo, quemé todo. Y lo quemé porque sentía que yo no era libre cuando lo había escrito, y por lo tanto no estaba expresando mi verdadero ser. Y esa es otra de mis características. Y yo soy un espíritu libre. Y yo siempre he sido ese espíritu libre. Y pues me ha traído muchos problemas, pero también es parte de mi personalidad, porque quiero que conozcan un poco al fondo quién es la persona que les está hablando acá. Y un tercer incidente en ese secuestro, y es que como en marzo, yo tomé la decisión de suicidarme. Y tomé la decisión porque dije, mire, estoy sufriendo mucho, mi familia está sufriendo mucho, yo creo que es hora de terminar esto. Le quité a una de las afeitadoras, que ya no uso tanto, le quité las cuchillas, las guardé debajo de mi colchón, y ese domingo dije, este domingo por la noche, que era la única manera, hago así, me voy a dormir, ya no te amanezco muerto y fresco. Pues ese día por la mañana me llevaron el periódico, y sale una columna del padre Alfonso Llano diciéndome: no se suicide, su vida no es suya, su vida es de Dios, Dios es el que determina lo que a usted le está pasando y lo que a usted le va a pasar, y esa no es la solución. Obviamente, con un mensaje de esos tan absolutamente contundente, boté las cuchillas, y soy muy creyente. Y ese es el otro elemento mío. Yo soy un hombre profundamente espiritual. No soy muy practicante, les tengo que ser muy sincero, pero soy una persona que creo en los 10 mandamientos. Soy una persona que creo en un destino que le tienen a uno arriba, digamos, escrito. Y esa es otra de mis características. A partir de ahí, cuando salí del secuestro, me acuerdo que escribí una columna que se llamaba Cartón Secuestrado. Me llegaron tantas respuestas de gente adolorida, pero fueron cientos, que no sabían qué hacer. Yo me di cuenta del sufrimiento de las familias después de un secuestro. Mi papá se había vuelto un anciano, el dolor que causa un secuestro en la familia, y les pregunté si les habían ayudado en algo, y dijeron no, y esto éramos solos. Y escribí esa columna y recibí tantas cartas, y a partir de ahí creé País Libre. País Libre con mi esposa. País Libre, todavía hoy está Clara Rojas de directora, pues de unas peleas brutales. Y empezábamos, por ejemplo, primero presentamos la primera ley de participación popular en Colombia, la ley 70 del año 93, recogimos más de 1 millón de firmas. 1 millón de firmas. Una ley que tenía una cosa durísima, y era que persona que no le contara a la autoridad que estaba con un secuestro, le congelábamos los bienes para que no pudiera pagar, porque cada secuestro financiaba otro. Eso lo tumbó después la Corte Constitucional. Y hicimos una campaña para sacar el secuestro del closet, porque era como si ese fuera un delito que nadie quería. Todo el mundo lo susurraba, y era un cáncer que se expandía. Hicimos control de gestión de los gobiernos, hacíamos ruedas de prensa evaluando, invitábamos a los funcionarios del gobierno, y nosotros desde la sociedad civil les contábamos la perspectiva,
la perspectiva de lo que teníamos, de lo que veíamos se estaba haciendo. Recuerdo una vez que Alberto Villamizar, quien era el SAR antisecuestro, y quien después de mi presentación salió a hablar y me dijo: usted sí es mucho, porque eran duros, éramos duros, porque nos dolía lo que estaba pasando y porque conocíamos y recogíamos estadísticas, ayudábamos a las familias, teníamos campañas de publicidad. En el año 96, el secuestro disparado, y yo desesperado porque no veía que eso fuera a bajar. Llegó doña Lucía de Manrique a una junta y dijo: año 96, pleno proceso 8000, todo el mundo adormilado, asustado, asqueado, pero el país no se movilizaba. Era una pelea de medios, de élites. Y dice doña Lucía: tengo a mi marido, cumple un año secuestrado, quiero hacer algo. Y en la junta le dije: ¿sabe qué? Le propongo una cosa. No hagamos solo por su marido, hagámoslo por todos los secuestrados, y no hagamos una cosa, hagamos 5 marchas en las ciudades. Se llamaban las marchas por el país que queremos, no al secuestro. Me trabajé con los medios y es la primera gran movilización en Colombia después de la época de Pablo Escobar, y quizás desde la muerte de Galán, pero mucho mayor. Estuvimos en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Valledupar. En ese entonces el paramilitarismo tenía secuestrada a la esposa, a la hermana de Simón Trinidad, y nosotros dentro del acto en Valledupar yo llevé al hijo de ella, es decir, al sobrino de Simón Trinidad, que todavía estaba, pues que estaba en la guerrilla, porque a nosotros los secuestros de los paramilitares o de la guerrilla, de quien fuera, era lo mismo. Pues se movieron cerca de 1,5 millones de personas. La gente no creía. En Medellín salieron 300.000 personas, que en ese momento era un montón. A partir de ahí empieza una etapa de activismo mía y activismo de País Libre. En el año 96 nos juntamos al final de las marchas con 2 organizaciones, con una organización Red de Paz, para denunciar también la desaparición. ¿Por qué? Porque la desaparición es simplemente un secuestro prolongado que genera los mismos traumas. Entonces era un movimiento incluyente que era contra los violentos. En el año 97 nos juntamos otra vez con Red de Paz y con UNICEF y hacemos el mandato Ciudadano por la Paz. Ahí fue cuando conocí por primera vez a Luis Carlos Restrepo, quien era como el director político. Y recuerdo a Luis Carlos Restrepo porque desafortunadamente pues a País Libre siempre la han considerado una ONG de derecha, como si el secuestro fuera solo de los ricos. Y pues yo era el contrapeso, entonces yo logré meter a los gremios. Llevamos a Claudia de Francisco de gerente de la campaña. Las peleas por las palabras en el tarjetón eran brutales. Entonces todas las ONGs de izquierda querían unas, y yo con Sabas otras. Finalmente sale un tarjetón, que era el tarjetón verde. Nos regalaron las cuñas de televisión y fue una movilización masiva, y en las elecciones regionales para alcaldes y para gobernadores del año 97 la registraduría nos contó los votos y sacamos, después de 10 millones de votos dejaron de contar, pero 10 millones de colombianos tuvieron un acto de conciencia, decir, estamos mamados de esta violencia. Después viene, increíblemente, pues es que es por eso yo creo en el de allá. Yo creo que todo este ambiente contra la guerra sirvió para que elegir Andrés Pastrana. Eran las épocas de las peores masacres, de las peores derrotas militares. Pero después de que seguimos haciendo eso en el año 97, en el año 98, cuando empiezan las conversaciones de paz, armamos una marcha al Caguán. Salía de todo Colombia. Conseguimos alimentos, conseguimos absolutamente todos. Íbamos a ir fácilmente 100.000 personas al Caguán para decir, aquí es con nosotros. A ustedes también, ustedes no pueden pensar que esto es. Pues el gobierno no la autorizó, y yo creo que enhorabuena, porque después en una de las conversaciones Romaña le contó a alguien, como esa era una visitadera permanente al Caguán, que nos tenían listos nuestro atentado y que nos iban a secuestrar a varios, y que
Entonces nuevamente hay una mano divina que dice, usted está para más, para otras cosas.